¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a correr una simulación sobre una pieza, lo que nos va a permitir detectar los puntos de falla o posibles puntos de falla dependiendo de las cuestiones del material del que esté modelado la pieza o en el que esté modelado. Es uno muy importante. La otra son las dimensiones, qué dimensiones tiene y cómo funcionan en realidad con los distintos valores de carga que vamos a asignar. Y el tercer aspecto es obviamente la fuerza o cargas que ejercemos. Vamos a iniciar con esta pieza modelada, yo se las voy a proporcionar en clase. Y vamos a ir a complementos de SolidWorks, a la pestaña complemento, ya la hemos usado en algunas otras veces. Y vamos a activar el botón que dice SolidWorks Simulation. Lo cargamos y vamos a esperar un momento. Una vez que esté activo va a desplegar una pestaña que dice Simulation. Voy a ir a ella y en Nuevo Estudio voy a desplegar y voy a ir a Nuevo Estudio. Y aquí el programa me va a dar los diferentes tipos de estudios que puede realizar, como un análisis estático, térmico, frecuencias, pandeos, etc. En este caso es un estudio estático porque solamente vamos a montar esfuerzo sobre la pieza suponiendo que está fija, ¿sí? Para eso tiene estos cortes que estoy marcando. Son cortes en donde nosotros colocaremos pernos o clavos o cualquier otro elemento de sujeción. Voy a análisis estático, confirmo, y abre un gestor de diseño con las diferentes opciones de datos que necesito que ingresemos. Voy a ir uno por uno. Obviamente esta es mi pieza. Lo primero que vamos a indicar son conexiones. En este caso no tenemos conexiones porque estaríamos hablando de un ensamble, así que no vamos a asignar conexiones. Serían los puntos en los que una pieza está en contacto con otra, pero sí tenemos sujeciones. Le voy a dar clic derecho y voy a agregar sujeciones y el programa nos va a abrir las diferentes opciones. Aquí tenemos una serie de datos o un checklist. Si revisan, entonces está iniciando el estudio, nos pide un sólido y un material. Voy a cerrar entonces mi gestor y en donde está, antes de agregar las sujeciones, en donde tenemos la pieza indicada, le voy a dar clic derecho y voy a ir a aplicar, editar material, ¿sí? Y el programa nos va a desplegar una serie de materiales, una carpeta de materiales. Estos materiales, muchachos, lo que asigna el programa a la pieza son básicamente las condiciones de resistencia, el módulo de elasticidad de Young, para poder con esto calcular cuáles son las posibles fallas o puntos de falla de la pieza dentro de nuestra simulación. Aquí obviamente el programa no necesariamente asigna un color, eso lo hace a veces, no es necesario, pero lo que sí es importantísimo es que le asigna condiciones físicas. Voy a desplegar la carpetita de materiales de SolidWorks, la despliego. Este sería un dato de entrada si nosotros sabemos en qué material estamos modelando la pieza o en qué tipo de material se va a manufacturar. ¿Okay? Entonces yo voy a ir aquí a plásticos y voy a seleccionar el ABS, el primero. Si revisan, aquí ya nos está dando las características físicas de este material. Aplico y cierro. No cambió mucho la apariencia, pero en mi árbol de operaciones ya dice A es el nombre de pieza que yo le asigné, por eso dice A, pero dice ABS, ya me está diciendo qué tipo de material tengo. Si quiero modificarlo, cambiar a otro, voy al mismo lugar, clic derecho, aplicar, simplemente selecciono uno diferente, aplico y cierro y con eso el material se actualiza. Ok, entonces quedamos que no íbamos a utilizar conexiones, no tenemos condiciones para hacerlo. Aquí están cuáles serían: un resorte, un pasador, un perno, un rodamiento.
en caso de que estuviera esta pieza en contacto con alguna otra que tenga movimiento. No es la condición de esta pieza. Ahora sí regreso a sujeciones y voy al asesor. Si revisan, ahora sí ya está verificado el casillero de sólidos y material, es decir, ya le agregué un material y voy a ir a interacciones. Aquí tenemos dos opciones, una sujeción cuando el objeto está fijo y un contacto cuando quiero simular solamente elementos que pudieran tener cierta libertad de movimiento. Yo voy a ir a sujeción y en el gestor de diseño a la izquierda, no en el panel de tarea que es el de la derecha, en el de la izquierda me dice que seleccione cuál es mi geometría fija. Obviamente los puntos fijos son las caras internas en donde podríamos tener una cuerda si se necesitara. Yo voy a marcar esas caras como caras fijas. Confirmo. Se pueden seleccionar las 4 en un solo movimiento o se podrían seleccionar una por una. Obviamente si selecciono en diferentes pasos, pues solamente tendría que ir cargando más información. Confirmo. Si necesito crear más puntos fijos, voy a crear más interacciones. Y aquí el programa despliega una posible condición que esté funcionando al mismo tiempo que la sujeción que nosotros estamos marcando. No es el caso, yo solamente voy a dejar estos 4 puntos, me voy a regresar y voy a ir a la opción de listo. Continúe con la siguiente sección. Ok, y ahora vamos a ir a las cargas. Clic derecho. Hay dos tipos básicos que sería la fuerza y la presión. Fuerza se va a referir al programa siempre que estamos aplicando una carga sobre un punto fijo, y presión se refiere a toda la fuerza que generan los fluidos. Por ejemplo, si tuviéramos el cálculo interno de la presión de una, propiamente dicho, de una tubería, entonces ese valor yo lo ingreso como presión, no como fuerza. ¿Okay? En este caso voy a seleccionar fuerza, aunque tenemos otros como torsión, gravedad, fuerza centrífuga, etc. Selecciono fuerza y el programa me va a pedir en qué sistema de medidas estoy agregando este valor y qué valor de fuerza necesito. Yo le voy a poner 300. Si selecciono, obviamente ese es el Sistema Internacional de Medidas. Tenemos un métrico o un IPS que son nuestras pulgadas sobre libra cuadrada. En este caso yo lo voy a dejar como sistema internacional para trabajar con newtons. Podríamos trabajar el métrico si quisiéramos utilizar kilogramos. Miren, lo voy a dejar en el sistema internacional. Voy a agregar 300 newtons. Este dato no se inventa, obviamente son condiciones de diseño que existen en el momento en el que nos dan toda la información que necesito para modelar la pieza. Selecciono las caras. En este caso lo que voy a hacer es marcar un elemento que me sirva de entrada para poder marcar hacia dónde está trabajando la fuerza. Esta cara que estoy seleccionando es la cara en donde vamos a aplicar la fuerza, solamente que por el diseño lo que vamos a hacer es indicarle a Solid que quiero mandarlo por una dirección seleccionada, ¿sí? Para que la distribuya, y entonces ya está buscando una dirección. Miren, aquí aparecen los iconos. Lo que voy a hacer aquí es desplegar en la ventana azul, voy a desplegar mi árbol de operaciones y voy a buscar el plano front. Miren dónde se muestra, porque estamos suponiendo que las cargas se van a aplicar en este sentido, ¿sí? En lugar de seleccionar toda la cara. De esa manera se va a distribuir uniformemente. Marco el plano front como elemento.
y luego marco la cara para que nos esté indicando cómo se va a observar nuestra ejecución de fuerza. Voy a cambiar un poquito más las flechas. Y voy a seleccionar la opción que dice normal al plano. Normal al plano para que sea perpendicular al plano que yo estoy marcando. Solamente le doy clic para que se active. Ahora, si se dan cuenta, las flechas están en sentido opuesto. Las flechas deben de ir aplicadas del plano hacia el objeto. Solamente le cambiamos dirección, invertir dirección, y ya está. Está montando las flechitas, miren, desde el plano y en el sentido de la cara que estoy seleccionando. Es como en realidad se va a generar el empuje sobre esa parte del anclaje, sobre el gancho. ¿Sí? Ya está listo. Ya tengo también aplicada la fuerza. Quedamos que eran 300 newtons. Le doy un clic para que actualice nada más. Ya la ventana aquí me está diciendo normal al plano, donde está mi puntero, 300 newtons. Confirmo. Está listo. Voy a ir al siguiente punto. La cuestión del mallado es una cuestión un poquito más técnica. Se les explico rapidísimamente, aunque yo recomiendo siempre utilizar el mallado que Solid genera. En la cuestión de la malla, lo que hace el programa es romper la pieza o dividirla en pequeños volúmenes para poder determinar desde ese punto su fuerza. Si una malla es muy fina, va a tener un resultado muchísimo mejor en cuanto a la simulación, pero también requiere o necesita más recurso de la computadora, porque obviamente son muchísimos más puntos los que analiza. Si yo a esta pieza le pongo una malla regular, a lo mejor el programa tendría que analizar 5000 puntos. Es un valor que estoy imaginando nada más. Si hago la malla más fina, entonces tal vez necesitaría 10 millones de puntos, y cada punto de esos lo tiene que ir comparando contra todas las fuerzas aplicables. Yo recomiendo que en este caso la malla no la toquemos, la dejemos como Solid intuye que es el mejor valor. Y solamente les mostraba lo que hacía la malla. Ya está listo, voy a ir a ejecutar resultado. El programa va a tardar un poquito en hacer el estudio. Empieza obviamente a comparar los puntos de esfuerzo contra las condiciones geométricas. Ya está listo, nos va a agregar estos 4 resultados: tensiones de von Mises, los desplazamientos, deformaciones y desplazamientos totales. Voy a marcar el primer resultado, tensiones de von Mises, y le voy a dar clic. Este es el resultado que tendríamos sobre la pieza en el momento que es ejecutada la fuerza sobre ella. Si se dan cuenta, los puntos de fijación no se están moviendo. ¿Sí? Es importantísimo saber determinar cómo funcionan los puntos. En este caso estábamos revisando la deformación. Aquí está en mi panel de tareas, deformación, y nos dice cuánto se deforma el modelo. ¿Ok? Aquí les va a arrojar la lectura. Me da opción el programa de crear una revisión si yo considero que los resultados no son adecuados. ¿Cuál sería un resultado no adecuado? Pues que a lo mejor estos puntos de fijación que no tendrían que moverse se estuvieran deformando. Entonces regreso y vuelvo a cargar el estudio en los aspectos que no funcionen. Le voy a decir que sí. La forma general de deformación es adecuada. Le doy doble clic y aquí estaremos viendo las tensiones de von Mises. Ok. Le voy a dar, hay que detener el video para que de aquí de donde está mi puntero activo o desactivo el video. Voy a mostrar, clic derecho, tensiones,
mostrar. En este punto las caras que se colocan en rojo o en naranja son las caras de mayor tensión, ¿sí? Obviamente las caras en azul tienen menor tensión. Aquí nos están dando la escala y su posibilidad de comprobarla. Voy a checar desplazamientos. Obviamente los puntos que se desplazan son los más lejanos a los puntos de fijación, quiere decir que está haciendo una buena simulación. En cuanto a las definiciones, voy a dar clic derecho. Los puntos que aparecen en rojo o en naranja son los puntos de mayor deformación y que en consecuencia van a fallar, ¿sí? Puede ocurrir ahí una fractura de la pieza. Y por último vamos a ver las deformaciones. Este es el video que ya estábamos viendo. Ok. Voy a darle clic en donde dice todos los datos parecen ser correctos. Detengo primero la simulación y vamos a checar donde dice rotura, mostrar el trazado de tensiones, y aquí el programa nos va a estar mostrando siempre cuáles son los puntos. ¿Sí? ¿Ya verán? Podemos checar otro tipo de fallos como temblores o vibraciones. Obviamente esto tiene que ver mucho con, como les contaba, el comportamiento de la pieza y cómo está trabajando en función a las distintas condiciones de carga y esfuerzos. Voy a ir a finalizar resultados y de esta manera vamos a terminar nuestro ejercicio. Yo les voy a proporcionar algunas otras piezas para que sobre ellas generemos nuestra simulación. ¿Cuál es la condición ideal? Que no aparezcan áreas naranjas. ¿Cómo hago para desaparecer estos puntos de fallo o áreas de fallo? Una forma es utilizar un material muchísimo de mayor resistencia, esa es una, y otra forma es cambiar la geometría. Si esta área, que es la que se va a romper donde estoy poniendo mi puntero, lo que hago es agregar más material, es decir, entro a croquis y modifico sus dimensiones. Todo depende de las condiciones de modelado. Es todo por hoy, muchachos. Les encargo que realicen este ejercicio. Les voy a pasar, como les comentaba, el material y nos estamos viendo en una próxima sesión. Hasta pronto.